¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy, aunque parezca surrealista por las fechas en las que estamos, es decir, 27 de febrero de este año 2025, toca hablar sobre el mercado de fichajes, en este caso y nuevamente sobre Vitor Roque, porque la situación de este jugador que actualmente está cedido en el Betis y cuya ficha pertenece al Barça, ha ido actualizándose con el pasar de las horas a relación de lo que comentamos la semana pasada. Y todo parece indicar de que el joven jugador brasileño será nuevo jugador del Palmeiras con el correr de las horas. Se habla de que será una transferencia directa a través de 25 millones de euros para el Barça que el conjunto brasileño deberá abonar. Y a pesar de que, como ya estamos acostumbrados lamentablemente en estos últimos años en la liga, que Tebas intentó sabotear y poner palos en la rueda para que esta transferencia no ocurra, el Barça ha recurrido al tecnicismo conocido como transferencia técnica, por lo cual la FIFA le estaría dando razón a la entidad blaugrana bajo los argumentos que han visto en las imágenes a lo largo de toda esta introducción. Y de esta manera, antes del viernes, cuando cierra el mercado de fichajes en Brasil, Vitor Roque finalmente pueda regresar a su país de origen. Y en cuanto a mi opinión sobre esta posible salida de Vitor Roque rumbo al Palmeiras, primero que nada, y obviamente este video va a ir dividido en dos partes. Una, para terminar de darle cierre a mi opinión de este fugaz paso que tuvo Vitor Roque por el fútbol europeo, para hablar de lo que me ha parecido tanto en el Barça como en el Betis y terminar de darle la continuidad a lo que comentamos la semana pasada. Y también otra parte para seguir comentando y sobre todo seguir señalando y que no pase desapercibido lo que hace la liga, que es meter palo en la rueda, que es torpedear, y lo que hace Tebas, que con sus reglas de fair play, que son una estafa, estas reglas volátiles, por así decirlo entre comillas, que siempre nos terminan perjudicando de alguna u otra manera y obligan siempre al Barça a ir a agentes externos e ir a juicio. Y esto es algo que no quiero ser reiterativo, pero vamos a comentar más adelante en el video, porque el tema central no deja de ser el traspaso de Vitor Roque. Primero, para terminar de comentar lo de Vitor Roque, no sé si esto finalmente se termine dando, porque las fuentes que asegura que Vitor Roque se va a ir del Barça rumbo al Palmeiras es Gigantes, es Gerard Romero, que intercaló muchas positivas con muchísimas malas en estos últimos mercados, con una información un poco más errática de lo normal o con lo que lo venía haciendo los últimos años. Así que le doy, en cuanto a la credibilidad, un moderado, esperando que sea cierto, porque la verdad que me estoy arriesgando un poco con este video. Confío también, por ejemplo, en otras fuentes, como es en el caso de Fabrizio Romano, que en ese caso, por ejemplo, lo que señaló el periodista italiano era que Hansi Flick directamente no lo tenía en cuenta a Vitor Roque, ya sea para ahora como también para el mercado de verano, haga lo que haga y pase lo que pase con esta situación con el Betis. Así que, dicho esto, esperemos que esto de Vitor Roque con el Palmeiras termine llegando a buen puerto, porque ya para arrancar a opinar, creo que es lo mejor que le puede pasar a todas las partes involucradas, tanto al Betis como al Barça y como sobre todo al jugador. Se estima de que la cantidad que va a recibir el conjunto blaugrana será de unos 25,5 millones de euros más otros 5 millones en variables, por lo cual el Barça recuperaría básicamente la inversión. Recordemos que el Barça fichó a Vitor Roque hace un año atrás por 30 millones de euros fijos más variables de difícil cumplimiento que no se terminaron realizando. Y ahora, bueno, desde lo económico podemos decir que el fichaje pues pasa sin pena ni gloria. No perdemos absolutamente nada. Y lo realmente importante de esto, porque desde el punto de vista económico tenemos suerte de que el fútbol brasileño sea una economía bastante potente como para recuperar lo que invertimos en Vitor Roque. Lo que sí espero que se haya aprendido de esto es que la directiva no cometa ningún error así. O sea, otra vez, comprar un jugador pasando por encima de la voluntad del entrenador. Pero tampoco, por otra parte, quiero ser injusto, porque se entiende el porqué del fichaje de Vitor Roque. O sea, el mercado brasileño, que era una joven promesa, que venía de Brasil, que venía teniendo rendimientos bastante destacados. Aparte, en la Masía no tenemos la suerte de que nos surja un delantero centro que sea a nivel Lamine Yamal, que sea a nivel Cubarsí, que sea a nivel Casado, que nos dé las garantías que nosotros necesitamos y que sea ese 9 del futuro que el Barça va a necesitar más temprano que tarde, sobre todo por la avanzada edad de Lewandowski, que haga una transición con el delantero polaco mientras se va apagando, el otro aprendiendo y asentándose en lo que significa la exigencia Barça.
Lamentablemente no lo encontramos y bueno, trajeron a Vitor Roque en parte porque el Barça obtenía un precio mucho más bajo de lo que por ejemplo obtenían otros clubes que estaban interesados en el jugador, y aparte Vitor Roque no podemos olvidar de que puso muchísimo de su voluntad para poder venir. Eso se entiende la razón por la cual la directiva lo fichó. Hicieron una apuesta, no terminó saliendo bien y es lo que hay, es fútbol, no es la primera vez que pasa. Pero lo que a mí sí me enoja en este caso es que la oportunidad es que ni siquiera la probamos, porque deportivamente el Barça lo fichó a Vitor Roque y la sensación que te queda con el fichaje de este jugador y con todo lo que termina pasando, y lo siento por las palabras fuertes que voy a utilizar, pero la sensación que te da es que lo trajeron para cagarle la carrera, o porque algún agente o algo mordía alguna comisión extra o algo por el estilo, porque la realidad es que el Barça no creyó nunca en Vitor Roque. No creyó nunca, no le dio la oportunidad nunca. Y bueno, a ver, puede ser que el jugador tenga algo de culpa. Si Xavi te da el visto malo y Flick te da el visto malo y Pellegrino te da el visto malo, pues por algo será. Pero para mí el Barça debió protegerlo mucho más. Traes un chico joven de Brasil que no sabe el idioma, que no sabe el estilo, que muestra cosas interesantes y que necesita minutos, necesita continuidad y sobre todo confianza y estabilidad en lo que está haciendo. Nosotros nunca lo protegimos ni siquiera mediáticamente ante el asedio que le estaba haciendo la prensa. Y también quedó muy claro y reflejado que el Barça fichó a este jugador sin tener ningún tipo de plan, porque ya lo comentamos muchas veces en meses pasados, que para mí la idea con Vitor Roque era, bueno, si la rompe de entrada, que le pelee el puesto a Lewandowski, que por ejemplo haga como un efecto Julián Álvarez, por así decirlo, revulsivo en el Manchester City, entra gol, bueno, que le dispute el puesto a Haaland en este caso. No hicimos eso, y en verano cuando el Barça lo cede, la sensación que te queda ahora es que lo cedió para sacárselo de encima, porque encima el rendimiento de Vitor Roque en el Betis es de tener un poco más de continuidad en sus minutos, es decir, el jugador disputó una cantidad de 22 partidos, siendo titular 14 veces, y tan solo metió 4 goles, mostrando la irregularidad lógica de cualquier jugador de su edad. Y a la primera de cambio, Pellegrino lo decide poner en el banco de suplentes. Y aquí nuevamente la política de cesiones del Barça, que es pésima, para mí es malísima. O sea, tenés que ceder a un jugador joven a un lugar que pueda jugar, que sea titular, que la tenga garantizada y que sume muchísimos minutos para obtener la experiencia que nosotros necesitamos, y a partir de ahí ir sacando conclusiones si tiene la jerarquía o no para jugar en el Barça. Porque esto fue básicamente tirar el dinero. Y lo que te da bronca también es que quizás esos 30 millones de Vitor Roque en su momento a lo mejor lo invertía Xavi en el pivote o en cualquier posición que realmente necesitaba, y a lo mejor tendríamos una Champions más en la vitrina. Llegamos hasta cuarto de final con una plantilla, ya digo, desarmada, que no daba las garantías que nosotros queríamos, y estuvimos a detalle para mí de jugar la final. Porque si el Barça pasaba al Paris Saint-Germain, estoy seguro que a la final llegaba. O es más, otra cosa grave, a lo mejor fichaste a Vitor Roque sin creer en él, sin tener claro lo que era Vitor Roque como jugador, que mostró cosas interesantes, pero a lo mejor no tenía ese nivel Barça. Lo fichamos, tiramos ese dinero y perdimos otras oportunidades en otros jugadores interesantes que sí necesitábamos, como por ejemplo Désiré Doué, un extremo que puede jugar por ambas bandas, hasta incluso por dentro, que es bastante interesante, que es algo que por ejemplo el Barça viene buscando hace muchísimo y por eso pretendió el fichaje de Nico Williams, o por ejemplo se hablan de nombres como el de Rafael Leao. Y en el caso de Désiré Doué, cuando estaba en el Rennes ya daba sensaciones bastante buenas. Ahora con el Paris Saint-Germain y bajo la tutela de Luis Enrique, la sensación que da es que el jugador va a seguir yendo a más, y perdimos esa oportunidad con el Paris Saint-Germain, por ejemplo, pagando 60 millones de euros, tan solo 30 más de lo que vos terminás pagando por Vitor Roque. O por ejemplo, reforzar otras posiciones como hubiera sido la del pivote con el fichaje de este joven jugador llamado Stiller, uno de los jugadores más infravalorados de toda la Bundesliga, pivote del Stuttgart. Para mí, un jugador que tiene un nivel bastante interesante y que sería bastante extraño, por ejemplo, que para el mercado de verano no dé salto a un grande, o por ejemplo podríamos haber experimentado en buscar en otras posiciones fondo de armario, como por ejemplo hubiera sido buscar, qué sé yo, una joven promesa que dé un nivel bastante interesante para el lateral derecho y que sea un recambio para Koundé. Y es ahí cuando perdés las oportunidades, porque tirás el dinero con ya un fair play limitado y con Tebas haciendo lo que hace, y se te escapa, qué sé yo, o el próximo Julián Álvarez, o el próximo Rodri, o el próximo, qué sé yo, el próximo Kimmich, el próximo Trent Alexander-Arnold, y es así. Y hay que saber administrar mejor el dinero. Y yo entiendo que la directiva, por ejemplo, arriesgue en fichajes de jóvenes promesas, pero háganlo
cuando tengamos la oportunidad favorable para poder hacerlo. O sea, háganlo cuando el Barça esté en la norma 1-1 y por mercado nos dejemos 100, 200 millones de euros cubriendo las necesidades del equipo, y cuando veas en la Masía que no te sale un jugador con el talento requerido para X posición y no ves nada claro en el mercado que sea del mismo nivel o mejor, o que por lo menos sea de esa gama, que se adecue a lo que necesita Flick, tanto en los agentes libres como en los restos de equipos para poder fichar, ahí sí entiendo que arriesgues por una promesa. O, por ejemplo, que arriesgues cuando veas un talento diferencial, pero un talento diferencial de verdad, como en este caso podría haber sido Messiño del Palmeiras, que en este caso se lo llevó al Chelsea, y veremos cómo termina eso. Eso es lo que realmente a mí me molesta de la operación de Vitor Roque, el tema deportivo. Porque Vitor Roque se va de Europa y no tengo ni idea si tiene nivel o no Barça. No tengo ni idea si tiene las cualidades o no. El jugador de momento sigue siendo joven y seguramente en el Palmeiras, por ejemplo, si la termina rompiendo con 19 años yendo para 20 y de un rendimiento destacado otra vez, seguramente el Palmeiras obtendrá 50, 60 millones de euros y lo venderá a otro club europeo y nosotros nos quedaremos ahí con la cara de tonto. Eso es lo que me molesta, no lo económico, que por suerte, ya digo, el Barça no termina perdiendo nada y ya digo, la operación pues termina siendo nula, o sea, sin más, un paso sin gloria por parte de Vitor Roque, que vuelvo a repetir, para mí es el peor fichaje en toda la era Laporta. Y después está la otra cuestión, que es el caso de Tebas, que en este caso, lo de Tebas es un bochorno, y vuelvo a repetir, ya no es la primera vez que el Barça va a algo jurídico y en menos de 1 o 2 días nos terminan dando la razón. Un Tebas que ya no es la primera vez, y ya lo hablé muchísimas veces ya en este canal. Con Tebas estamos en una situación que es directamente de un merindo. De un merindo, de decir, esta gente va a manipular lo que quieran. Y yo sigo insistiendo en la idea de que si el Barça no ficha para junio del año 2025, lo que el Barça debería hacer es salir de esta liga. Porque ya vamos para 4 o 5 años fáciles, fichando con todo tipo de dificultades, a no ser ese mercado donde el Barça termina fichando con palanca. Y Tebas es un tipo, y la liga, mejor dicho, es una organización que en lugar de velar por el bien de los clubes del fútbol español, está metiendo palos en la rueda de manera constante, con los fichajes, con las renovaciones, con las inscripciones, como por ejemplo el caso de Dani Olmo, que seguimos con la cautelar, incluso Tebas, perdón por las palabras, pero sigue dando por culo con el tema, y veremos cómo se termina resolviendo esto a finales de marzo, creo, o abril, que cuando se tiene que resolver esto, veremos lo que termina pasando, y ahí estamos con el Barça en la norma del 1-1, haciendo la plaga de renovaciones que vimos, pero por ejemplo ahora nuevamente trabados con el tema de la renovación de Íñigo Martínez. Esto es un suma y sigue, y mientras tanto tenés que aguantar a los del Circo de Madrid diciéndote de que Tebas ayuda al Barça y que Tebas es antimadridista y corrupción en la federación. Claro, sí, tocate los huevos. Hoy otra vez perjudicando e intentando sabotear esta operación beneficiosa para el Barça, que sería la salida de Vitor Roque. En el futuro veremos qué será, pero mientras tanto, cuando te dicen de que Tebas se lleva mal con Florentino y no sé qué, que es todo un paripé, que es todo un circo, que es todo humo, mientras tanto el Madrid sigue teniendo masa salarial infinita. El Madrid no nos explican todavía qué es la ley Mbappé y por qué, por ejemplo, rige para ciertos clubes y para otros no, y que claramente beneficia a clubes que pagan más, como en este caso es el Madrid, obviamente, o como, por ejemplo, con Messi, no le permitieron computar una cosa y con Mbappé sí. Seguimos sin darnos explicación y, repito, esto es un suma y sigue. Y invito nuevamente a Laporta, y ya para cerrar, de que si no fichamos con normalidad para junio del 2025, abandonar esta liga. Porque da igual cuántos títulos gane el Barça, que no te van a dejar competir con normalidad y te van a estar saboteando siempre. Entonces, ¿qué sentido tiene competir así con esta gente que, repito, son unos trampas y que la única forma que saben ganar es llorando, robando y transgiversando con los medios? Así que bueno, nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.